Mis buenos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez a nombre del Movimiento La Red. Les recuerdo que esta es una iglesia que se reúne a través de las redes sociales, por medio de Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web. Les rogamos que usted siga apoyando nuestro ministerio por medio de sus oraciones, que siga dándole like, dándole me gusta a nuestros videos, compartiéndolos y que se suscriba a cada una de nuestras redes. Hoy les traemos otra reflexión sobre la palabra de Dios que esperamos que sea de edificación a su vida. Adoremos a Dios. Bendito Dios, Dios de nuestras vidas, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites en esta hora venir a ti en oración. Y te rogamos, Padre amante, que tu gracia y que tu poder no nos abandonen. Bendícenos, Señor, te lo rogamos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, así Jehová está alrededor de su pueblo, así Jehová está alrededor de su pueblo. Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimientolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. ¿Cómo han caído los valientes? Cuando mi hijo mayor era un niño, acostumbrábamos leer algunos capítulos de la Biblia todas las noches antes de dormir. Y una noche, pues yo busqué la Biblia y empecé a buscar el Nuevo Testamento. Pero mi hijo protestó y me dijo que él ya conocía bastante de la vida de Jesús, pero que no conocía otras partes de la Biblia. Y así que comenzamos a leer textos de
el Antiguo Testamento. En particular, comencé a leer la historia del rey David y cómo David pasa de ser un humilde pastor y llega a ser el rey de Israel y Judá. Y cuando comenzamos a leer la Biblia, la figura que más le llamó la atención a mi hijo no fue David, ni fue Saúl, sino Jonatán. Como ustedes podrán recordar, Jonatán era hijo de Saúl y era el príncipe heredero al trono de Israel y de Judá. Era uno de los generales del ejército de su padre y también era cuñado y era el mejor amigo de David. Cuando Saúl enloquece y trata de asesinar a David, Jonatán entonces no puede creerlo, pero comprueba que su padre tiene malas intenciones hacia David y le ayuda a escapar. Un viernes en la noche, Tony y yo leímos la historia de la muerte de Jonatán. Leímos cómo murió valientemente, luchando de pie en el nombre del Señor, en contraste a su padre, quien se suicidó en el campo de batalla. Los ojos de mi hijo se cargaron de tristeza y le pregunté por qué le llamaba tanto la atención la figura de Jonatán. Y él me contestó que porque a pesar de que era un príncipe, era un hombre humilde, era fiel a Dios y era fiel a sus amigos. El sábado en la mañana me despertó entonces la noticia de la muerte de uno de los pastores de la obra hispana de los discípulos de Cristo. Y fue un día muy difícil, largo, de incontables llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas. Y en la noche, cuando mi hijo se iba a acostar, me pidió que leyéramos la Biblia, que continuáramos con la historia. Y entonces encontramos un texto bíblico importante. Y la verdad que yo estaba agobiado porque tenía que viajar a Nueva York para el funeral de este pastor. Sin embargo, ese día Dios me habló, la Biblia me habló, porque el texto que leímos, el que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 1, del 25 al 27, que dice: ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han perecido las armas de guerra? Mi hijo me miró y me dijo: Pai, parece que Dios te está preparando para el viaje. Y sí, Dios me estaba preparando. Tomando este texto como base, viajé a Nueva York, dirigí el funeral y prediqué sobre este texto. Un sermón que mucha gente todavía recuerda. Recientemente, pues recibí la noticia de la muerte de una persona importante para mí, la pastora Laura Maldonado. Y así como Jonatán era un príncipe, ella era una princesa de Dios. Su papá también había sido pastor, el pastor Carlos Maldonado. Y hoy yo quiero darle gracias a Dios por la vida de Laura. ¿Cómo han caído los valientes? La respuesta de David a la muerte de su amigo nos recuerda las etapas por las cuales todos pasamos cuando perdemos a un ser querido. Al principio, David no lo puede creer. Y por eso examina a los sobrevivientes de la batalla hasta encontrar pruebas indubitables de la muerte de su compañero. Y después pasa por un torbellino de emociones que lo llevan de la tristeza, la culpa, la ira y hasta la violencia, solo para volver a empezar el proceso una y otra vez. ¿Cómo han caído los valientes? Nosotros también seguimos el mismo patrón. Aún después de ver a la persona fallecida, no podemos creer que ha muerto. Ese shock inicial puede durar desde horas hasta semanas y a veces años. Pero después de ese shock inicial es que viene ese torbellino de emociones encontradas. Tristeza, culpa, ira. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cómo han caído los valientes? La pregunta que se impone en esta hora es cómo podremos enfrentar esta enorme pérdida.
Los psicólogos dicen que eventualmente la gente encuentra paz, que eventualmente la gente acepta la pérdida. Nosotros los creyentes encontramos paz por medio de la fe, recordando que la vida y la muerte son misterios que están en las manos de Dios. Encontramos paz cuando aceptamos la pérdida como una expresión de la voluntad divina, que nuestra mente humana no puede comprender en su totalidad. Y entre tanto encontramos la paz, pues tenemos que lidiar con el dolor. Tenemos que trabajar con la pena. Y permítanme sugerirles lo siguiente. ¿Cómo enfrentar la pérdida? Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador de la iglesia, cuenta que la iglesia primitiva sufrió una amarga persecución en el sur de Francia, en el tercer siglo de la era cristiana. Los creyentes eran torturados en un coliseo que se construyó en la ciudad de Lyon. Allí eran quemados o devorados por animales salvajes o asesinados por gladiadores. Lo interesante es que cuando Eusebio narra la muerte de los mártires, nunca dice que murieron, dice que vencieron. Utiliza el verbo vencer en vez del verbo morir. Por ejemplo, cuando él habla de la muerte de un obispo, dice, tal obispo venció en tal año. Y permítame sugerir que esa es la actitud con la cual ustedes y yo, como personas de fe, debemos enfrentar la pérdida de nuestros seres queridos. Cuando usted piense en alguien que ha muerto y murió en el Señor, no diga se fue, falleció, dio su cambio. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de la iglesia primitiva y decimos que esa persona venció? En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar ahora y vamos a pedirle al Señor que sea con nosotros. ¿Te parece? Oremos juntos. Dios de toda consolación, que nos consuelas, Padre amante, para que con la consolación que recibimos podamos consolar a otros. Venimos delante de ti, Señor Santo, pidiéndote precisamente que tú nos des el milagro de recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nos ayudes a enfrentar nuestras pérdidas, Padre, con honor y con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy las gracias por haber estado en este encuentro del Movimiento La Red. Esperamos que la reflexión que tuvimos hoy, aunque breve y sencilla, haya sido de bendición a su vida. Le pedimos que usted siga respaldando a nuestro ministerio. Recuerde que todos los martes a las 9:30 de la noche estamos con el podcast Prediquemos en Vivo, hablando acerca de predicación. Los jueves a las 7:30 perseveramos en tener nuestro encuentro de oración, nuestros momentos de oración. Y que todos los fines de semana traemos el encuentro de adoración y predicación. Esperamos que Dios le bendiga mucho. Y esperamos que Dios le bendiga siempre. Únase al Movimiento La Red, visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.